Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos La lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas esas personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y como siempre, vamos a comenzar con una oración, así que le voy a pedir a mi hermanito John Morales que tenga esa oración de inicio. Postrémonos. Santo Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado, oh Dios, sea tu santo y bendito nombre. Estamos una vez más, Padre Santo, en el segundo capítulo de este trimestre precioso. A los Efesios, danos entendimiento, sabiduría para poder entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, John, por esa hermosa oración. Y la lección se titula, la segunda lección, para el 8 de julio, el gran plan cristocéntrico de Dios. ¿Qué nos puedes decir, John, de ese título? El título es bonito, es un gran plan, o sea, no es un plan pequeño, es un plan grande y también es cristocéntrico y tiene que ver de Dios, con Dios. Pablo comienza, ¿verdad?, explicándonos en las cartas, ¿verdad?, en Efesios de 1, 3 al 14, cómo fue el plan de salvación prácticamente. Dios nos escogió, nos aceptó, hemos sido perdonados y lo más importante, que hemos sido redimidos, ¿verdad? En Cristo recibimos el plan supremo de salvación de Dios. En Cristo la humanidad tiene su única oportunidad de unidad y armonía. En Cristo vivimos llenos de alegría y alabanza. Gracias a Cristo recibimos el sello de Dios y un anticipo de la salvación eterna. Gracias a Cristo podemos recibir la presencia y los dones del Espíritu Santo. John, ¿nos puedes decir los puntos importantes que tocaremos en esta lección? En esta lección vamos a tocar varios puntos bien importantes y el punto primero sería los dones que Dios nos da en Cristo, aceptos en el amado, redención por su sangre y reunir todas las cosas en Cristo. Tenemos otro punto, nuestra respuesta a sus dones para alabanza de su gloria. Y el último punto sería un anticipo de los dones futuros, las jarras de nuestra herencia. Todo esto lo vamos a estar estudiando en Efesios capítulo 1, del versículo 3 hasta el 14. Bien, y vamos al versículo para memorizar, ¿verdad? Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. John, importante, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Señor Jehová nos bendijo, ¿verdad? En Cristo. Importante, toda bendición proviene de Cristo Jesús. Todo don, todas estas cosas provienen de Cristo. Y nos habla, ¿verdad? En la parte del sábado sobre Armstrong, ¿verdad? Uno de los primeros que fue a la luna. Y dice que él estaba agradeciendo por lo confiable, ¿verdad? Que era el traje de astronauta, ¿verdad? Eh, Cómo lo protegió, ¿verdad? También cuando tiraran esas fotos, ¿verdad? Cómo él se veía de astronauta, pero todas esas cosas se las agradeció el que confeccionó, ¿verdad? Ese, ese traje, inclusive decía en una broma, ¿verdad? Que guardaba el hombre feo que había adentro, él se veía hasta bonito, ¿verdad? Con ese traje. Pero vemos, ¿verdad? Que también nosotros debemos darle gracias a Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos ha bendecido, John, desde antes de la creación del mundo. Él nos escogió
Él hizo el plan de salvación. Y es importante darnos cuenta, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar por la eternidad agradeciéndole eso. Porque una vez Él hizo el plan de salvación, Él mismo se dio para que tú y yo podamos tener vida eterna y ser redimidos. Si ocurría, ¿verdad? El pecado, como sucedió, se activaría el plan de salvación para salvar a la raza caída. Alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de los creyentes. Esta introducción de Pablo hace que Efesios sea especialmente valiosa para ilustrar cómo adorar y alabar a Dios por las tantas bendiciones que Él ha provisto. John, cortito, antes que comente, quiero decir esto. Nosotros nos vamos en oración, ¿verdad? Y comenzamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, y se nos olvida que debemos de agradecer. Y a veces esa parte de agradecer por un día más de vida, porque, ¿verdad? La familia que tenemos, todas las bendiciones que Él nos da, a veces se nos olvida y comenzamos en oración, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro. Y yo creo que debemos de agradecer más que pedir. ¿Por qué? Agradecer todas esas lindas bendiciones que el Señor nos da día tras día. John, ¿algún comentario? Bueno, es bien interesante la historia aquí que nos relata del sábado. Y esa historia me llama la atención porque nosotros sabemos que humanamente no podemos llegar a la luna porque no hay oxígeno, no tenemos cómo poder respirar. En otras palabras, no podremos sobrevivir en la luna sin aire, sin oxígeno. Pero este traje espacial hace que el hombre pueda vivir en la luna, pueda caminar, pueda correr, pues así mismo es la sangre de Cristo. Nosotros hemos caído en el pecado, estamos en un lugar donde no podemos vivir, donde nos va a tocar morir, pero la sangre de Cristo nos cubre ese pecado. Y por esa sangre es que nosotros podemos vivir, por la sangre de Cristo. Entonces es una similitud con la historia que acabamos de ver. Vamos entonces a la parte del domingo, ¿verdad? Elegidos, aceptados en Cristo. Y mira qué bonito, ¿verdad? Es el plan de la salvación, John, porque desde antes que nosotros naciéramos, ya Dios nos había elegido. Y hay gente que dice, pero esto significa yo que pues ya son unas personas que se van a salvar específicas y otras que no. Bueno, en parte sí, en parte no. En parte no, porque la salvación, John, es para todos. Es para todos. La salvación no solamente son para unos cuantos, la salvación es para todos. Pero es importante que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal, que aceptes esa sangre, ¿verdad? Derramada en la cruz del Calvario y que entienda que en esa sangre, en ese sacrificio, es que hay salvación. Y si tú aceptas eso, pues mira, eres salvado. Pero si tú no quieres ser salvado, tampoco Dios te va a obligar, porque Dios no quiere gente obligada en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Somos elegidos, pero es importante que nos demos cuenta de que esas personas que son elegidas es porque aceptan ese sacrificio en Cristo Jesús. Así que por eso, cuando Dios Padre ve esa sangre y ve que Edwin pidió perdón por sus pecados, aceptó a Cristo como su Salvador personal, entonces es acepto ante el amado, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y vemos, ¿verdad? Dios nos ha otorgado en Cristo bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Esta es una referencia al lugar donde Cristo está sentado a la diestra de Dios y una referencia al plano espiritual donde se mueven los ángeles, tanto buenos como malos. Y es lo que tú estabas diciendo ahorita, nosotros estamos en un lugar que hay ángeles malos, pero también hay ángeles buenos. Es importante nosotros darnos cuenta de eso que es una realidad, que no los vemos, pero sí está pasando una guerra alrededor de nosotros, ¿verdad? Una lucha para tratar de hacernos caer a la raza humana. Para Dios ya estamos sentados ante Él junto a Jesús en los lugares celestiales.
somos un testimonio para los ángeles y debemos armarnos contra el ataque de los ángeles caídos que habitan, ¿verdad?, en ese plano espiritual, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las bendiciones y regalos o dones que Dios nos da? Bueno, somos santos y sin mancha, pero únicamente lavados por la sangre de Jesús. Somos adoptados como sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó y nos trajo a su familia, ¿verdad? A la familia celestial. Y nos hace acepto ante el amado Padre. Cuando cuando Dios ve a Edwin, lo que ve es la sangre de Cristo Jesús y por eso nos acepta por medio de Cristo. John, ¿algún comentario en esa parte del domingo? Bueno, yo he podido hablar con personas, no sé si tú has tenido también la misma experiencia, pero yo he hablado con personas que no aceptan a Cristo, que no creen en Cristo, que tú le hablas de la salvación tan grande y de su sangre preciosa que nos cubre de todo pecado, pero ellos te dicen que eso no existe, que eso no, que eso son fábulas, que eso tú lo leíste en un libro y ni siquiera lo aceptan. O sea, en su corazón no tienen ningún indicio en aceptar a Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, esas personas bíblicamente y lamentablemente están condenadas, Edwin, porque dice, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, pero si no creyeres y no fueres bautizado, ¿qué cosa será? Serás condenado. Entonces, cuando uno ve una persona así, querido hermano, uno tiene que orar por esa persona y pedirle al Espíritu Santo que tenga misericordia, porque Dios tiene la misericordia y quizá le va a dar un tiempo largo para que él se arrepienta de esas palabras que él está diciendo. Pero si el tiempo pasa y él no toma una decisión, el tiempo de gracia también se termina, porque Dios tiene un límite de tiempo para todas las cosas. Bien, vamos a la parte de el lunes. Redención costosa, perdón generoso. Y aquí Pablo nos está hablando del pecado, ¿verdad? Y te está hablando en esas cartas a la iglesia, ¿verdad? Porque el pecado había sido pues una fuerza dominante y tenebrosa, ¿verdad? En la audiencia de Pablo. Y Pablo puede describirlo en su existencia anterior como muertos en vida. Así que Pablo le está explicando, ¿verdad? Los delitos del pecado, pero cómo se están dejando llevar, ¿verdad? Por las ordenanzas de Satanás. Cómo ellos están esclavizados, ¿verdad? En el pecado. Y ellos mismos no tenían la capacidad de liberarse. Pues simplemente Pablo le está explicando de que en Cristo él, en la muerte de Cristo, Él nos redimió, John, y Él nos perdonó. Pero es importante que ellos entiendan eso para que puedan liberarse del pecado. Pablo escribe a personas que como nosotros habían sido un día hijos de ira, esclavos del pecado, pero habían sido redimidos, es decir, liberados de la esclavitud del pecado. La redención era el medio mediante el cual un esclavo quedaba libre de su amo. En este caso, pues el pecado. Con la redención recibimos también el perdón de nuestros pecados a través de un enorme costo. Costó mucho la sangre de Jesús. Esto implica que dejamos de ser objetos sin valor usados por un dueño tirano para convertirnos en seres libres y de un enorme valor, hijos e hijas de Dios. Y cuando somos hijos y hijas de Dios, hermano y amigo que me está escuchando, ¿quién es Dios? Es el rey del universo. Y si los hijos de un rey, ¿qué son? Príncipes y princesas. Así que usted y yo somos príncipes y princesas de Dios. John, ¿algún comentario en esa parte de la lección? Claro que sí, Edwin, es bien interesante la lección del lunes, porque nos estás hablando de una redención costosa. O sea, si nosotros vamos a irnos más atrás y nos vamos a concentrar de verdad
en qué realmente fue lo que sucedió, pues mira, fue una rebelión abierta contra Dios, porque lo que cometió Adán y Eva fue una rebelión abierta, porque Dios le había dicho, mira, de todos los árboles que hay del fruto del huerto, tú puedes comerlos, mas el árbol que está en medio del huerto no comerás, es mío, me pertenece. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y mira, al ellos tomar esa desobediencia, ellos pecaron abiertamente contra Dios. Y ahora lo que le costaba a Dios era, pues, cumplir su palabra. Yo he dicho que vas a morir y vas a morir. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios ya tenía un plan B. Por si acaso el hombre pecare, vamos a poner el plan B a funcionar. Y lo pusieron a funcionar, querido hermano, pero no era cualquier cosa. No era que tú cogías un cordero y lo sacrificabas en el altar y ya Dios te perdonó el pecado, no. Dios sí te perdonaba el pecado en el momento, pero ese cordero simbolizaba al mismo Señor Jesucristo, al mismo Hijo, al mismo ser de la deidad, o sea, al mismo Dios. Iba a dar su vida por la paga del pecado. Quiere decir que esa redención costosa, de verdad fue bien costosa, Edwin, porque Dios puso en riesgo su divinidad y su vida. Porque si Dios hubiese fallado, si Dios se hubiese encontrado en Cristo una mancha de pecado, Él no hubiera podido salvar ni tampoco redimir al hombre. Porque si no se puede salvar Él, ¿cómo va a salvar al hombre? Entonces, le damos gracias a Dios que Dios permaneció fiel, que no se halló una mancha de pecado en Cristo y por eso derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos da ese perdón generoso. No porque yo me lo merezco por las obras que yo hago, sino porque por gracia soy salvo. Bien, vamos a la parte del martes. El gran plan cristocéntrico de Dios. Y es lo que tú estabas hablando, ¿verdad? Es un seguimiento. ¿Cuál es el plan de Dios? Llegado el tiempo y cuán amplio en su enlace. Y John, te voy a dar esta parte a ti, ¿verdad? Para que la discuta, pero importante. El plan de salvación fue poco a poco revelándose, poco a poco, según llegaba el tiempo, ¿verdad? Inclusive vemos al final que el plan de salvación nos incluye a nosotros ser parte de ese plan para ayudar a otros. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios nos incluyó para llevar el mensaje a otros que se están perdiendo, que no lo conocen. Así que eso no se revela hasta que Cristo, ¿verdad? Comienza a ascender al cielo y deja, ¿verdad? Su iglesia, los apóstoles, para que le dice, id, ¿verdad? Y predicar, ¿verdad? A todo el mundo. Y ahí estamos parte de ese plan también de salvación. Mira qué lindo, poco a poco se va revelando. Dios nos puede discutir esta parte, la parte del martes. Pues claro que sí, estamos hablando de reunir todas las cosas, pero reunir todas las cosas ¿en qué? Pues aquí lo está diciendo en Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 10. Reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, mira, Dios nos salva, nos redimió, murió por nosotros y nos regala el perdón. Pero eso no queda ahí, querido hermano. Nosotros no nos podemos acostar en una silla y decir, bueno, soy salvo por gracia y ya está. No, tú tienes que ir y predicarlo al que no lo conoce.
porque lamentablemente la generación del ser humano, por las familias, por los primos, por los tíos, pues creció el mundo entero y hay millones y millones y millones de creencias, hay millones y millones de religiones y Satanás se ha envuelto en este mundo en una tiniebla tan grande que ahora mismo la gente cree en Buda, cree también en el hinduismo, creen en el espiritismo, pero hay mucha gente que no conocen a Cristo. Entonces, toda esta gente que no conoce a Cristo, es tu deber, es tu obligación predicar el evangelio. Mira, los ángeles lo querían hacer. Los ángeles querían venir del cielo y predicarle ellos el evangelio. Y Cristo dijo, no, eso le toca al hombre. Ya yo morí por él, ya yo lo salvé, por gracia son salvos, pero el que lo acepte tiene que trabajar. No puede ser un ocioso. Tiene que impartir las buenas de salvación, tanto para el mundo como para él. Y de esa manera, Edwin, nos mantenemos ocupados, porque yo me edifico también predicando el evangelio, ganando almas para Cristo. Eso también me edifica a mí y yo también crezco espiritualmente haciendo la obra de Dios. Y por eso es que Dios nos manda a esa unidad en Cristo, que se basa en qué cosa? Se basa en su muerte, se basa en su resurrección y también en su ascensión y exaltación. Y la iglesia también tiene que permanecer unida, querido hermano, evitando conductas que la separen. Con esto yo quiero decir que es una iglesia unida, como dice Pablo, que tengamos un mismo sentir y un mismo pensar en Cristo Jesús. Yo no puedo estar en la iglesia desunido con mis hermanos, desunido con el anciano o desunido con el pastor o desunido con el otro hermano o buscando bullas o buscando celos o teniendo envidia, porque no vamos a ser así una iglesia unida. Entonces el diablo se mete por esas cosas y rompe la iglesia. Y cuando una iglesia no está unida, ¿cómo nosotros vamos a predicar el evangelio? ¿Cómo nosotros vamos a ganar almas para Cristo si con nuestra conducta estamos rompiendo nuestra propia iglesia? Entonces la iglesia es un ejército, ¿qué cosa? Es un ejército unido que luchará con vigor por la paz en el nombre de Cristo. Vamos, ¿verdad? En la parte del miércoles, vivir para alabar su gloria. En esta parte nos está hablando, ¿verdad? De que Pablo está explicando de que nosotros somos coherederos, ¿verdad? De Cristo Jesús y que nosotros debemos de vivir eh, esa herencia que hemos recibido del cielo. La familia del cielo y la familia de la tierra, lamentablemente en el Edén, Dios hablaba, ¿verdad? Cara a cara, pero esa conexión se rompió. Ya el hombre no podía hablar cara a cara, ¿verdad? La familia del cielo y de la tierra se rompió esa conexión. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice que esa familia del cielo y la tierra se volvió a unir por Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros, que somos ya parte, y lo que está hablando John, nosotros tenemos que glorificar y alabar y dar gloria por eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no nada más con palabras, John, sino también con nuestro testimonio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí Pablo está diciendo que posiblemente esta iglesia como que perdió como que el norte, como que estaban pensando en otras cosas, como que estaban siguiendo a otras personas en sus decisiones. No, hermano, mire, ¿cómo usted sabe que usted va en la dirección que Dios le dice? Pues tiene su palabra, haciendo la voluntad de Él, los consejos que están allí. Usted lo está siguiendo. Pues ahí usted se está dando cuenta de que usted está siguiendo, ¿verdad? Lo que Dios dice, lo que
dice aquí, lo que se está llevando a cabo en sus vidas, según el plan aún más amplio de Dios, de unir todas las cosas en Cristo Jesús. Mire, amigo y hermano, no es vivir con una pierna en el mundo y vivir con otra pierna en la iglesia. O estamos con Dios o lamentablemente estamos con Satanás. ¿Por qué? Porque dice que Dios no le gusta a la gente tibia. Dice que si eres tibio, ¿qué dice? Te voy a vomitar ¿de qué? De mi boca. Así que es importante que nos consagremos, ¿verdad? A Dios, volvamos a Dios, no perdamos el norte. Dice, para reforzar nuestra confianza y nuestra identidad como cristianos, Pablo nos recuerda que Dios nos ha dado bendiciones, nos ha hecho hijos e hijas de Dios y tiene un plan especial que realizará a través de nuestro unir todas las cosas en Cristo. Así que nosotros tenemos que ser de bendición para otros, unir, ¿verdad? No dividir, como John estaba diciendo ahorita. Por tanto, si nosotros somos parte de una familia, debemos de sumar, no restar. Debemos ser conscientes de la confianza que Dios ha depositado en nosotros como respuesta a nuestra vida. Debe ser para alabanza de su gloria. Además, en Cristo también fuimos hechos, como les dije ahorita, herederos. Pero no solo recibimos una herencia de parte de Dios, sino que nosotros mismos nos convertimos en una herencia para Dios. Así que nuestras vidas santificadas en Cristo Jesús son una herencia para Dios. John, ¿algún comentario en esa parte del miércoles? Aquí lo está diciendo claro en Efesios capítulo 1 de los 12, para alabanza de su gloria. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que compartimos no es para ensalzarse nosotros mismos, porque si yo tengo una función que tengo que cumplir dentro de mi iglesia, esa función no es para ensalzarme yo, es para poder llevar esa función para Cristo, porque todo lo que se hace en el nombre de Cristo no es para mí, sino para alabanza de la gloria de Cristo, porque se vive para Cristo, se predica para Cristo y todo uno lo hace para Cristo. Y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, querido hermano, y guarda sus mandamientos. Bien, vamos a la parte última, ¿verdad? Del jueves, el Espíritu Santo y el sello y anticipo. Y esto es una parte muy importante, ¿verdad? Porque ¿quién fue el que dejó Cristo cuando dijo que se iba a ir al cielo? Importante que yo me vaya, porque voy a dejar a quién, al Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo. John, esa parte no las puedes tocar. Claro que sí, está hablando del Espíritu Santo, y Efesios capítulo 1 del 13 al 14 está diciendo que es una herencia que nosotros recibimos. Acuérdate, mucha gente y muchas religiones me han hablado y muchas personas me han dicho, ah, no, el Espíritu Santo es un aire, es un viento o es el mismo Espíritu del Padre. Pero querido hermano, es un error. La deidad, mira, cuando Cristo se fue al cielo, Cristo antes de irse le habla a sus discípulos y le dice, yo me voy, pero os enviaré otro consolador. O sea, él no está diciendo yo me voy y te voy a mandar al espíritu de mi padre o al viento de mi padre. No, él está diciendo otro consolador, otra persona que te va a consolar, otra persona que va a estar contigo, que no te va a desamparar, que te va a ayudar, que te va a redarguir de pecado y de juicio, querido hermano. Y ese ser, esa persona es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que te habla en tu mente cuando tú quieres hacer los deseos de la carne, que habla Gálatas capítulo 5 y te da una lista de los deseos de la carne, que son hechicería, fornicación, mentiras, y por ahí para abajo hay una lista grande. Cuando tú tienes el deseo de cometer uno de esos pecados,
El Espíritu Santo te habla en tu conciencia, te habla en tu mente y te dice, no hagas eso, eso está mal. Pero tú endureces tu corazón para no querer escucharlo y cometes el pecado. El Espíritu Santo se entristece, querido hermano, pero no se va, se entristece. Pero si tú lo sigues entristeciendo por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y por ahí para abajo siguen pasando los años, y tú sigues entristeciendo al Espíritu Santo, va a llegar un momento, querido hermano, que el Espíritu Santo se va a cansar, porque son seres que también se cansan. Y cuando tome la decisión de irse de ti, ya tú has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo y tú ya no vas a tener perdón de Dios porque te has ido lejos. Has alcanzado la misma distancia que alcanzó Lucifer, por ejemplo. Lucifer se fue tan y tan y tan lejos de Dios que se fue tan lejos que ya no pudo alcanzar a Dios, ni Dios tampoco ya no podía alcanzar a él. Así que terminó su tiempo de gracia. Y así también puede pasar con cada ser humano. Por eso mismo nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. John, ¿y nos puedes leer esa porción última del espíritu de profecía? El espíritu de profecía en el libro Hijos e Hijas de Dios, que se escribió en un 29 de noviembre, mira lo que dice. Las mercedes de Dios os rodean a cada momento y os sería provechoso considerar cómo y de dónde os vienen las bendiciones cada día. Permitid que las preciosas bendiciones de Dios despierten gratitud en vosotros. No podéis enumerar las bendiciones de Dios, la constante bondad amorosa de que os hace objeto, porque son tan abundantes como las refrescantes gotas de la lluvia. Wow, querido hermano, las bendiciones y la bondad de Dios no la podemos contar porque son tan abundantes como las gotas de la lluvia. ¿Han podido ustedes contar las gotas de la lluvia? Es imposible, querido hermano. Hay nubes de gracia suspendidas, listas para derramarse sobre vosotros. Si apreciaras el valioso don de la salvación, serías sensibles a la diaria vivificación de la protección y el amor de Jesús. Serías guiados por los caminos de la paz. Mi querido amigo y hermano que nos escucha, ¿verdad? En esta lección es importante que te des cuenta de que Dios siempre ha querido bendecir a la raza humana. Siempre ha querido dar lluvia de bendiciones, pero lamentablemente nuestras vidas, eh, que nos encargamos de hacer cosas vanas, cosas que no valen la pena, cosas que no agradan a Dios, nos impiden esa cantidad de bendiciones que Dios tiene para ti. Pero cuando tú entiendas eso, te vas a dar cuenta de que el cielo se va a abrir y Dios te va a bendecir y lo más importante, que te va a dar paz en tu corazón. John, las últimas palabras que ya nos vamos. Querido hermano, esta es la segunda lección de este precioso trimestre estudiando la carta a los Efesios. No te pierdas la tercera lección, así que os invitamos para que también pongas, por supuesto, tus comentarios. Y recordando nuestras redes sociales, a mi compañero John lo pueden conseguir en Noticiero Morales, usted en Facebook y YouTube. A mí me pone del Valle.e, lo mismo, Facebook y YouTube.
Importante, dele like, suscríbase a nuestros canales y comparta con otros para que conozcan de Jesús. Esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde la Suiza hacia Puerto Rico. Bye.